Hola a todos y bienvenidos a Chismes de Turquía. Todo lo que quieren saber está aquí, así que antes de seguir, suscríbanse y compartan este vídeo con sus amigos de confianza. Gracias por acompañarnos. Lo que ha ocurrido en las últimas horas con la actriz Yağmur Öztürk ha encendido un fuego que nadie vio venir. Ella, que durante mucho tiempo prefirió apartarse de los focos y blindar su intimidad con un silencio que parecía irrompible, decidió hablar con un tono que sorprendió a propios y extraños. En las entrevistas donde se dejó ver y en confesiones que, según su círculo, no estaban destinadas a públicos masivos, Yağmur no pudo controlar la ola de emociones que llevaba acumulando desde hacía meses. Y en el epicentro de sus palabras aparecieron dos nombres que hoy lo significan todo para la curiosidad de los fans: Gökberk Yıldırım y Cemre Arda. La chispa se encendió cuando el nombre de Gökberk comenzó a vincularse con el de Cemre en redes y en pasillos donde el murmullo pesa más que cualquier comunicado. En medio de ese murmullo, Yağmur, con la voz quebrada y los ojos velados por lágrimas imposibles de disimular, dejó caer una frase que hoy se repite en todos lados, desde los foros más discretos hasta las sobremesas más indiscretas, que a su juicio, Gökberk no alcanzará una felicidad genuina junto a Cemre. No lo dijo como si buscara herir, lo dijo como quien arrastra cicatrices que no sanaron del todo, como quien conoce rutas, accidentes y señales que el resto todavía no ha visto. Y claro, esa frase abrió un nuevo capítulo en la historia silenciosa que muchos intuían pero de la que nadie tenía certezas. Quienes la conocen de cerca aseguran que jamás la habían escuchado hablar con tanta claridad de sus propios miedos. Dicen que ese temblor en su voz no era una performance, que se trataba de un torrente de recuerdos que la alcanzó mientras intentaba explicar por qué esa posible relación la removía de una manera tan profunda. Su sinceridad no sonó a reproche fácil, sino a la mirada de alguien que ha estado ahí, que sabe que busca Gökberk cuando se ilusiona, que lo entusiasma al principio y que lo hiere cuando las luces se apagan. Para algunos, sus palabras fueron una alarma encendida desde la experiencia, para otros, un rastro de amargura que todavía no encuentra alivio. Pero nadie fue indiferente. El hecho de que mencionara el nombre de Cemre Arda, conocida por proteger su vida personal con una disciplina envidiable, convirtió ese instante en una escena imposible de detener. De pronto Cemre quedó en el centro de un huracán que no provocó. Ella, con su imagen de profesional concentrada, de mujer que evita entrar en juegos de acusaciones, ha preferido mantener el silencio. Y sin embargo su silencio ya habla. Sus publicaciones medidas, sus apariciones contadas y esas sonrisas que no dicen ni sí ni no han alimentado la imaginación de miles que quieren creer que hay algo más. Yağmur, con sus lágrimas, no solo puso sobre la mesa una supuesta herida que no ha cerrado, también reabrió las dudas sobre lo que realmente ocurre cuando los reflectores se apagan y los corazones quedan a solas. Mientras tanto, Gökberk Yıldırım no emitió ninguna declaración directa. Su actitud calmada, casi estudiada, contrasta con la tormenta que estalló alrededor. Hay quienes aseguran que él evita los grandes titulares, que prefiere refugiarse en los ensayos, en el trabajo de mesa, en los proyectos donde su energía se convierte en personajes y no en polémicas. Pero hasta el más prudente siente el peso de los rumores cuando el eco crece sin control. Y ahora, con el público pendiente de cada gesto, cada like y cada paso, su silencio también se convierte en mensaje, en una promesa de respuesta o en un intento de no avivar un fuego que ya arde demasiado. La pregunta que hoy domina los comentarios es la misma que causa escalofríos: ¿hablamos de un rencor del pasado o de algo más profundo, algo que solo quien compartió confidencias con Gökberk podría detectar? La frase de Yağmur no cayó en un desierto. Al contrario, fue recogida por quienes llevan semanas siguiendo la pista a esa cercanía entre Gökberk y Cemre, alimentada por coincidencias, miradas y publicaciones que los fans han descifrado como si fueran pistas de una novela que se escribe día a día. Y aunque nadie ha mostrado una prueba irrefutable, la suma de fragmentos ha dado a luz a una historia que ya compite con los estrenos más comentados de la temporada. En sus declaraciones, Yağmur no solo dejó claro que conoce a Gökberk como pocos, también dejó ver que entiende lo que a él lo eleva y lo derrumba, lo que lo hace brillar y lo que lo vuelve sombra. En un momento, con una honestidad que heló la sala, dijo algo que muchos entendieron como una confesión encubierta. Que ella misma no cree poder hallar un estado de plenitud después de ciertas vivencias, una frase que fue interpretada como reflejo de los altibajos que él ha tenido en la esfera íntima y de las huellas que aquellos altibajos dejaron en ambos. No fue una admisión directa de lo que ocurriera entre ellos,
pero la densidad del aire cambió, y todos lo notaron. La repercusión en redes fue inmediata y feroz. En cuestión de minutos el nombre de Yağmur se convirtió en tendencia, rodeado de mensajes que iban del abrazo virtual al dedo acusador. Algunos aplaudieron su valentía, su capacidad de convertirse en voz de las emociones que muchos ocultan por miedo al que dirán. Otros, en cambio, afirmaron que no era el momento, que hablar así solo echa sal en una herida que tal vez ya no le pertenece. La discusión se inflamó todavía más cuando empezaron a circular clips de sus palabras, editados con música dramática, ralentizados en los segundos exactos en que las lágrimas la ganaban y la hacían respirar hondo antes de continuar. La gente no solo escuchó, sintió. Por su parte, los columnistas de espectáculo han tejido teorías como si se tratara de un rompecabezas de 1000 piezas. ¿Hubo señales previas? ¿Es esta una historia de triángulos o de etapas que se superponen? ¿Es la frase de Yağmur una advertencia por cariño o una defensa de su propia paz? La figura de Cemre, elegante y firme, se observa con lupa. Ella ha demostrado a lo largo de su carrera que su prioridad es el trabajo bien hecho y los proyectos que la retan, no suele entrar en guerras de palabras. No obstante, incluso los más prudentes saben que el silencio tiene fecha de caducidad cuando la conversación te convierte en protagonista sin que pronuncies una sola sílaba. ¿Romperá el mutismo si oye algo que cruce una línea? Esa pregunta es el hilo que todos tiran sin descanso. Mientras el ruido crece, alguien cercano a Yağmur aseguró que nunca antes la había visto expresar con tanta precisión lo que calló durante tanto tiempo. Que en esas pausas, en esos tragos de saliva para no derrumbarse frente a las cámaras, había una valentía que no se improvisa. Los que la defienden dicen que no buscó titulares, que solo quiso soltar una verdad que le quemaba por dentro. Los que la critican argumentan que cada palabra suya tiene consecuencias y que al pronunciar los nombres de Gökberk y Cemre, inevitablemente colocó a ambos en una vitrina que no pidieron. Y sin embargo todos coinciden en algo, esas frases van a seguir rebotando entre columnas y noticieros mucho más tiempo del que cualquiera imaginó. En el centro de todo, Gökberk y Cemre continúan en su propia órbita. Se les ha visto en contextos que alimentan la narrativa de una cercanía real. Ensayos compartidos, miradas cómplices que quizá sean solo el lenguaje de dos profesionales que se entienden, o quizá el reflejo de algo que se está construyendo sin prisa, lejos de definiciones apresuradas. Ella, fiel a su costumbre, evita el conflicto. Él, con esa calma que a veces parece un escudo, se concentra en lo suyo. Pero no hay forma de que el torbellino no los alcance cuando la ciudad entera quiere saber si hay romance, si hay historia, si hay destino. Las redes especulan y los minutos se hacen eternos hasta el siguiente movimiento. Llegados a este punto, el eco de la frase de Yağmur se queda vibrando como una nota sostenida, que a su entender, esa felicidad plena entre Gökberk y Cemre no llegará. Hay quienes la leen como un gesto de protección, como si estuviera tratando de evitar que se repitan viejos errores. Otros la entienden como un acto que revela que sus heridas aún sangran y que cada rumor nuevo le recuerda lo que se llevó consigo cuando salieron del cuadro. Lo cierto es que su llanto volvió a exponer la fragilidad que los famosos intentan esconder bajo la alfombra roja, que detrás de cada foto hay dudas, cansancio, miedo a la soledad y ganas de encontrar un lugar seguro. Ahora, con la audiencia pendiente de cada suspiro, el mundo del chisme aguarda dos respuestas. La de Gökberk, que podría tumbar castillos o levantarlos con un solo gesto, y la de Cemre, que decidirá si la prudencia sigue siendo su ancla o si es tiempo de hablar. ¿Se volverá a abrir una herida antigua o se cerrará con un comunicado impecable? ¿Se confirmará una historia de amor o quedará en la zona gris de lo que el público construye cuando las certezas escasean? Lo único indiscutible es que las palabras de Yağmur, dichas con lágrimas que nadie pudo negar, han abierto una puerta que el espectáculo no se apresurará a cerrar. Así llegamos al final de este capítulo en Chismes de Turquía, pero no del tema, porque todavía pueden pasar muchas cosas y ustedes lo saben. Si disfrutaron este relato, suscríbanse al canal, activen las notificaciones y compartan el vídeo para que la conversación continúe. Gracias por vernos, gracias por quedarse hasta el final y, como siempre, nos encontramos muy pronto con nuevas revelaciones que sacudirán la alfombra y mostrarán lo que hay debajo. Hasta la próxima.